Bueno, y preparándonos para lo que va a ocurrir en las próximas horas en esa misa funeral y lo que arranca a partir de ahí, es que le agradezco mucho que esta noche me acompañe el doctor Enrique Sanz, ex rector de la Universidad Pontificia Comillas de España y profesor visitante en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana. Recordar, es universidad jesuita, la Universidad Iberoamericana, fundada en 1943. Bienvenido, y estamos hablando del primer papa jesuita. ¿Cómo nos preparamos en relación con estos aspectos del primer papa jesuita en lo que veremos en esa misa funeral? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes en la CNN. Gabriela, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay dos elementos de lo que vamos a ver en el funeral que son muy jesuíticos. El primero es que el papa ha elegido que sobre su tumba aparezca solo el nombre de Francisco. Y es cierto que el nombre de Francisco es muy franciscano, porque lo eligió precisamente por la pobreza franciscana, por el valor de la paz para los franciscanos, y es cierto, por otro lado, que para la Compañía de Jesús el nombre de Jesús es muy importante, y Jesús es la paz y Jesús es la pobreza. Entonces yo creo que se puede relacionar el nombre franciscano con el valor que daba San Ignacio también al nombre de Jesús, como el garante de la paz y el garante de la fraternidad y de la pobreza. Así que en la práctica sí veremos ese contraste, digamos que respecto de los funerales, hablemos del Papa Juan Pablo II y ahora el funeral del Papa Francisco, sí habrá ese contraste. Sí, por lo menos en los símbolos que ha dejado el Papa Francisco lo vamos a ver. Y uno es este y otro es el deseo del Papa Francisco de ser enterrado en un ataúd sencillo en contacto con la tierra. Y yo creo que esto, en mi opinión, es otro elemento muy jesuítico porque tiene que ver con la vuelta a la tierra. San Ignacio era un hombre de la tierra, y el valor de las personas que están en la tierra, el contacto con los seres humanos, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Yo creo que esos signos, que son más bien símbolos, en mi opinión, son muy potentes y representan un poco lo que ha sido la vida del Papa Francisco, que han sido palabras y gestos continuamente. Claro, es el hombre y es el Papa que ha fallecido, pero ¿cuánto de esos símbolos, que además él protagonizaba perfectamente en su actuar por ser un hombre jesuita, se quedan, permanecen, digamos, en este ambiente y en ese, digamos, en este sistema religioso católico de la Iglesia? Sí, yo espero que se queden muchos de ellos y para mucho tiempo. Como saben todos ustedes, el símbolo nos pone en contacto con la divinidad y el símbolo del nombre franciscano de la paz, de la ecología y de la pobreza, pues yo creo que se queda con nosotros, sobre todo el tema de la paz en la que tanto se ha empeñado el Papa Francisco y que tanto necesitamos, qué decir de la ecología y de la importancia que tiene en todos los continentes, en México, en América Latina, y quizás sí que nos deja el Papa Francisco un reto en el símbolo de la pobreza franciscana. Ojalá aprendamos a ser más desprendidos, más pobres y más gratuitos, que es otro elemento que tiene que ver con su funeral y que es también muy jesuítico. ¿Cuánto se conversa en relación con el cónclave y la próxima selección del Papa? Que se mantengan, digamos, estos valores vivos, expresados en el trabajo, en lo que se escriba en el futuro Papa. Sí, yo creo que el primer trabajo que se está haciendo estos días después de la muerte del Papa Francisco, los cardenales que van a elegir a su sucesor, están recogiendo todas estas cuestiones de las que estamos hablando y otras más. Y yo creo que este mensaje del Papa Francisco ha calado mucho en mucha gente, en muchas personas, cristianas y no cristianas, en muchas diócesis, y en ese sentido se va a seguir escribiendo, pensando, reproduciendo al Papa Francisco. Mi impresión es que el Papa que llegará, que ciertamente será muy distinto, sobre todo porque no será tan carismático como el Papa Francisco, pero continuará muchas de estas cuestiones tan relevantes para el Papa Francisco. ¿Cuáles diría que son los principales, en un mundo tan caótico, en donde parece más que evidente, estamos en guerra, estamos divididos, hay mucha polarización, la migración es una crisis, pero ¿qué busca cuando ustedes como jesuitas piensan en el futuro? ¿Qué buscan en términos de esos valores y los riesgos? Hay muchas personas que piensan que lo que va a ocurrir es que ahora quizá llega un balance o un contrapeso que será más conservador, aunque el término conservador me suena más apolítico que en términos religiosos, pero ¿cómo lo define? Sí. Yo ciertamente creo que no podemos hacer cálculos de quién va a venir.
y probablemente venga una persona bastante distinta, y a eso nos tenemos que acostumbrar, y no hablo en términos de más conservador, menos conservador, sino sobre todo de carisma, de valores, de poner de relieve eso. Dicho eso, yo estoy convencido que todos los mensajes que ha mandado el Papa Francisco en sus apariciones públicas y los escritos del Papa Francisco, que todavía en algunos sitios son poco conocidos, tienen muchísimo valor. El Papa Francisco escribió 4 encíclicas en orden cronológico, una sobre la fe, la primera, otra sobre el amor, la última, y en medio la de la ecología y de la fraternidad, que yo entiendo que tienen que ver con la esperanza. Un Papa que ha hablado sobre fe, esperanza y caridad, pues es un Papa que nos deja un legado que tenemos que continuar. ¿Usted lo conoció? Pues Cuénteme, sí. Porque además uno de los grandes temas para él, y nadie olvida ese viaje a Lampedusa, con la crisis migratoria. Usted lo conoció para hablar también con él de ese tema. Platíquenos. Lo conocí en junio del 22, siendo rector de la Universidad de Comillas, porque en la universidad tenemos un instituto de migraciones y nos pidió una colaboración con el instituto, y acompañé a la directora del instituto y a otras personas a visitar en audiencia privada al Papa Francisco. Platicamos mucho sobre las migraciones, nos dio unas visiones muy avanzadas y a la vez muy humanas de la migración, y luego, lógicamente, pues platicamos mucho sobre la universidad, porque yo le fui presentando lo que era nuestra universidad, aunque él ya la conociera, de la importancia de los estudios universitarios, de lo que transforman la sociedad, como lo hace aquí también la Ibero, y luego tuvimos tiempo también de escuchar alguna de sus bromas y anécdotas de las que habitualmente el Papa Francisco acompañaba todas sus intervenciones públicas y privadas. ¿Las recuerda alguna de ellas? Pues ¿Ha tenido oportunidad? Pues recuerdo 2 de ellas, una más reciente, porque en noviembre del año pasado lo volví a ver en un grupo también privado, y allí contó una anécdota de una campesina italiana que lo fue a ver a la Plaza de San Pedro en las audiencias que hay los miércoles, y que cuando el Papa paseaba con su papamóvil, pues lo llamó, venga, 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 y el Papa quería salir del espacio de los guardaespaldas y allí se fue con ella. Entonces le preguntó quién era, le dijo que era una campesina que se dedicaba a cocinar ravioli, hablaron sobre cocina, sobre ravioli, bueno, y después de la conversación, y por no alargarme, el Papa Francisco le dijo, bueno, rece usted por mí, y le contestó ella, santidad, ya lo hago y en favor de usted, que sobre todo es muy importante en favor de usted. ¿Y cómo es memorable que no había ocasión cuando él enfermaba, decía, recen por mí, incluso cuando se convirtió en el primer papa latinoamericano, hablaba de recen por mí, muy notorio de lo que era él como persona. Siempre se lo pedía a las personas mayores, a las personas más jóvenes. Recuerdo otra anécdota con chavos jóvenes en Roma, en Italia, a los que les dijo en primer lugar, recen por mí, y luego le dijeron, santidad, nosotros rezamos, pero queremos saber cuál es el pasaje evangélico favorito suyo. Les dijo el Papa, se lo voy a decir si rezan por mí, insistió, y si lo leen en sus casas. Y les dijo, mi pasaje favorito es el de la vocación de Mateo, y en mi opinión, y siguiendo algo que a mí también me gusta mucho en Roma, que es un cuadro de Caravaggio que se encuentra en la iglesia de San Luis de los Franceses, en la ciudad eterna, pues allí Caravaggio pintó la vocación de Mateo como una recreación, porque pinta a Jesús alargando la mano sobre Mateo como en la Capilla Sixtina en el relato de la creación. Entonces, la vocación de Mateo es la recreación, y para el Papa lo importante de ese pasaje, se lo dijo a los chavos, era la fuerza que tiene la transformación de Dios, que es la vocación es una recreación, es una renovación. ¿Qué se queda del Papa? Ahora, fuera de cámara, hablábamos de un Papa que decía, hay que reír, y luego me dice usted, pero hay que llorar, y lo decía él. Exactamente. En la semana última antes de morir, platicó por teléfono con una prima suya que vivía en Italia, y le dijo, no sé cómo lo llamaría, si Jorge, si Santidad, y le dijo, me he roto la pierna, y le dice, pues menos mal que no te has roto la cabeza. Otro ejemplo de que el Papa siempre decía que el humor nos salva, pero nos salva también el saber llorar. Él, cuando le contaban historias dramáticas, recuerdo alguna que le contaban, por ejemplo, de migrantes, de situaciones, bien en el mar, bien en otros lugares, él siempre decía, el ser humano tiene que aprender primero a llorar y luego a tomar decisiones. Pues nos deja en este ambiente tan importante de recuerdo de la obra del Papa Francisco a horas de esta misa también importante, la misa fúnebre. Le agradezco la oportunidad, profesor, de estar aquí, platicarnos y compartirnos estas experiencias. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias.